Hermanos, que el Señor les bendiga a todos. En esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en un tema que forma parte de nuestro diario vivir y es la oración. Le invito a que pueda acercarse al libro de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Mateo 6 del 9 en adelante. El tema que vamos a meditar se titula Orando como Jesús enseña. Leemos la palabra del Señor, la cual nos dice de la siguiente manera: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. De esta forma tan corta, pudiéramos decir, el Señor mostraba a sus discípulos un parámetro, mostraba a los discípulos principios espirituales que están de por medio a la hora que nosotros como creyentes hacemos algo que en muchas ocasiones llegamos a ver como cotidiano, algo casi protocolario, algo monótono, algo repetitivo, pero que en realidad, mi hermano, es uno de los más grandes privilegios que un ser humano puede experimentar, y es el hecho de hablar con Dios. A manera de introducción, podemos nosotros tener como antesala ciertos paradigmas que giran en torno a esta santa práctica, a este medio de gracia que el Señor ha dejado a la iglesia, el poder hablar con Dios. Y es que el misticismo llega a ver a la oración bajo el ente prácticamente de manipulación, bajo el ente de obtener lo que yo busco, satisfacer mis deseos, ver en la oración algún tipo de práctica mágica que abre puertas de bendición, torrentes de abundancia y de prosperidad, como si tuviésemos de parte de Dios algún poder especial al momento que abrimos nuestros labios. Sin embargo, esa no es la postura bíblica y ese no es el principio que vamos a encontrar al meditar cada una de las implicaciones de la oración que el Señor mostró a sus discípulos. Tenemos también manipulación. Y cuando digo manipulación, mi hermano, no sé si usted habrá tenido a su alcance, no sé si usted habrá en alguna ocasión podido escuchar a personas que afirman de una forma tan superficial, de una forma tan ligera, que el problema que están teniendo, la dificultad, indiferentemente el área, afirman y dicen que con orar de cierta manera o incluso prácticas que por supuesto son bíblicas, sin embargo, por ejemplo, el ayuno, el privarse de alimentos, el buscar el rostro del Señor en oración, es visto lastimosamente como una forma en la cual terminamos prácticamente tomando la mano del Señor, dirigiéndola hacia donde a mí pues me conviene o hacia donde yo necesito. Sin embargo, mi hermano, a pesar que orar de una forma ferviente, apasionada, sea bíblico, sea sano, lo que no es bíblico y lo que no es sano es llegar a atesorar en nuestro corazón que con orar fervientemente vamos a cambiar los decretos divinos de Dios y vamos a dirigir un mar turbulento en una calma abundante y beneficiosa para nosotros.
Y yo sé que esto que acabo de mencionar hasta estos momentos pudiera ser tachado como, veamos, en contra de lo que necesitamos, porque ¿quién de nosotros no quiere el bien? ¿Quién de nosotros no quiere una vida feliz? Una vida abundante, una vida plena, llena de gozo, llena de bendiciones. Mi hermano, todos nos levantamos esperando recibir eso. Sin embargo, la Escritura también nos dice que es necesario que a través de diversas pruebas nosotros lleguemos a la gloria. Hay sufrimiento en esta tierra, mi hermano, hay pruebas, hay dificultades. Los escritores del Nuevo Testamento, los discípulos y luego apóstoles del Señor Jesucristo experimentaron en su vida distintas pruebas y dificultades, hambre, azotes, naufragio, fueron perseguidos, fueron asesinados por su fe. Y si nosotros creyésemos que Dios les desamparó pues por haber atravesado esas dificultades, lo que estaríamos demostrando es que aún no hemos comprendido que nuestra existencia en este planeta, nuestra existencia en esta vida, no es humanística, no es humacéntrica o humanística, sino que más bien es teocéntrica, mi hermano. Nuestra vida, la razón por la cual existimos, no es tanto para nosotros mismos. Eso es lo humano y eso es lo secular, eso es lo que el mundo piensa. Las leyes que dictaminan las distintas asambleas, los distintos líderes de países establecen leyes y normas para el beneficio de sus habitantes, o al menos así tendría que ser. Pero no está, mi hermano, la palabra de Dios como brújula. Por eso usted encuentra leyes, normas, decretos, derechos humanos internacionales que velan y procuran el bienestar de la criatura humana. Y no digo que esto sea pecado, pero lo que sí tenemos que tener nosotros presente es que la vida cristiana también tiene espinas, también hay lágrimas, también hay dolor. Y a través de la oración, nosotros no venimos a ella para cambiar la voluntad de Dios, venimos a la oración para nosotros someternos a la voluntad de Dios. Así que teniendo este preámbulo, por cierto, el último punto que traigo en mi introducción es el descuido. Y traigo el descuido porque también existe otro polo que es justamente ese, el ver a la oración apelando nosotros a la soberanía de Dios, apelando a la soberanía de Dios, caer en lastimosamente lo que es un descuido, en donde venimos y decimos, pues bueno, si Dios es soberano y si en esta tierra se hará únicamente su voluntad, pues entonces ¿por qué orar? Sin embargo, Jesús, estamos a punto de leerlo, Él dijo, vosotros pues oraréis así. Jesús nos manda a orar y la soberanía de Dios y la oración no están en oposición, sino más bien en armonía. Acerquémonos pues entonces a Mateo 6:9 y contemplemos delante nuestro lo primero que Jesús dice cuando Él enseña a orar a sus discípulos. La oración de Jesús tiene por primeras palabras las siguientes: Padre nuestro que estás en los cielos. Y este será el primer punto en donde vamos a deducir ciertas implicaciones de esto que Jesús está mencionando. En primer lugar, el orador es un hijo, o quien ora es un hijo, no es un esclavo, no es un extranjero. Y en realidad, este punto de partida marca de por sí una diferencia en medio de dos grupos en donde podemos resumir a toda la raza humana. Porque en este planeta, mi hermano, de los que estamos con vida al día de hoy, hay dos grupos. Están los creyentes, los hijos de Dios, que son los que están orando o a los que se refiere estas primeras palabras. Los que dicen Padre es porque son hijos y le dicen Padre a Dios. Pero no todo el mundo, mi hermano, es hijo de Dios. No todas las personas han creído en Jesús. No todas las personas han recibido la adopción a la familia de Dios. Pero el que
Dios no sea su padre no significa que anden huérfanos. Tienen también un padre, mi hermano, y aunque esto no sea agradable a nuestro oído, no podemos ignorar ni pasar por alto lo que la Escritura nos dice, que el Señor es juez justo y que está airado contra el impío todos los días. Esta oración que Cristo está enseñando, no la está enseñando ni siquiera a todo el pueblo de Israel, tampoco mucho menos a toda la humanidad. Esta es una oración que está siendo enseñada a discípulos, a creyentes, a hijos de Dios. Y no pretendo que esta sea una enseñanza exclusivista, pero si el Señor enseña y dice que esta oración es para que la puedan profesar, para que la puedan expresar hijos, pues ¿quiénes somos nosotros para levantarnos en contra de esta gran verdad? Esta oración, mi hermano, no es para ser repetida por personas de una forma monótona, y usted sabe que esta oración a lo largo de los años ha sido llamada como comúnmente el Padre Nuestro. Se enseña que se repita de una forma monótona. Arriba usted encuentra que Jesús dice que cuando estemos orando no utilicemos vanas repeticiones, creyendo que por nuestra palabrería seremos oídos. Sin embargo, estos principios han llegado a disiparse y a menguarse y a quedar reducidos únicamente como palabras repetitivas, religiosas y protocolarias, en donde cualquiera las profesa y piensa que está agradando a Dios con el simple hecho de expresarlas, cuando esto simple y sencillamente no es así. Quien ora es un hijo, no es un esclavo y no es un extranjero. Jesús en cierta ocasión dijo a sus discípulos que ya no les llamaría siervos, o su equivalente que sería esclavo, y les dice: les llamaré mis amigos, porque forman parte de mi familia. Ustedes, el esclavo no tiene parte, le dice, en cuanto a lo que es la herencia y los bienes de una casa. Nosotros, mis hermanos, los hijos de Dios, con toda humildad, pero con convicción y con certeza, podemos y debemos vivir cada día conscientes de nuestra identidad, de qué es lo que somos, reconociendo que ser hijo de Dios es más que un nombre o más que una categoría. Ser hijo de Dios es haber recibido el milagro del nuevo nacimiento, y eso trae de por sí toda una serie de privilegios que no todos los seres humanos pueden experimentar, como lo es el de hablar con Dios, tener comunión con Dios. Al nosotros decir Padre nuestro que estás en los cielos, también estamos tomando una posición de humildad. Estamos reconociendo el gobierno y la autoridad de Dios. Y esto es lo primero, y recuerde, no se pretende que vengamos a repetir esta oración de una forma académica, si bien estos apuntes que comparto a ustedes pueden tener un aspecto académico. Sin embargo, lo que sucede, mi hermano, es que cada palabra que nosotros proferimos debemos tener un alto grado de conciencia de todo lo que implica. Al decir Padre nuestro que estás en los cielos, estamos reconociendo, por supuesto, que Dios es nuestro Padre, pero también un sentido de superioridad, que Dios no está acá, mi hermano, a la misma altura que usted y que yo. El Señor está por encima de todo. Él es el Rey del universo. Lo segundo que el Señor exclama en su oración es: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Esto implica un anhelo sincero que tanto Dios como su nombre sean conocidos y tenidos por santo. Algo completamente distinto a la tierra de pecado que nos rodea. Algo más bien similar a la tierra santa en la que Moisés tuvo que quitar el calzado de sus pies. Y con esto, mi hermano, a lo que hacemos referencia es a que Dios es santo, mi hermano. A que Él no es algo común y cotidiano que encontramos en la esquina de nuestra ciudad o de nuestro vecindario. Dios es santo, sublime, justo, perfecto.
lleno de rectitud, de bondad, de verdad. No hay mentira en su boca. Su nombre no puede ser tomado a la ligera. Y esto implica reverencia al momento de orar. Implica que nosotros estamos conscientes que Dios es santo y que no queremos ofender su santidad. Y hago mención de esta escena en donde Moisés quita el calzado de sus pies, tan solamente extrayendo el principio. ¿Acaso no le ha acontecido que venimos a la oración de una forma apresurada, de una forma muy ligera, en donde pareciera que estuviésemos hablando más bien con alguno semejante a nosotros? Estoy convencido que si alguno fuese citado a tener una reunión con el presidente de cualquier nación, usted llevaría su mejor ropa, mi hermano. Usted estaría temprano, estaría 15 minutos antes en el lugar de reunión. Usted no se apresuraría a decir lo primero que pasa por su cabeza, sino que tendría mucho cuidado de lo que salga de sus labios. Mi hermano, hay muchos reyes, monarcas, líderes en este planeta. Sin embargo, hay tan solamente a un rey de reyes y señor de señores, y ese es Dios, y es con Él con quien nosotros hablamos. La conversación, la oración, el hablar con Dios lleva de por medio el que tengamos conciencia de su santidad y que tengamos el anhelo que en medio de lo que estamos por hacer, en medio de lo que estamos por hablar con Dios, no ofendamos su santidad. No perdamos de vista que Dios es santo, sublime, que no hay nada semejante, que no hay nada parecido a Dios. Lo siguiente que Jesús enseñó a orar fue una petición: venga tu reino, venga tu reino. Y esto en primer lugar implica la existencia de un reino, que existe un reino, un gobierno, un señorío, y que usted y yo lo anhelamos, porque se nos está enseñando a que lo pidamos, a que lo anhelemos, a que anhelemos la venida de ese reino. No debe confundirse esta petición al punto de considerar que Dios no reina en este momento. Dios tiene un reino eterno, Él es el soberano de la creación. Sin embargo, mi hermano, el momento viene en el cual el Señor, con toda gloria, con toda majestad, reinará por sobre todo, y no habrá líder político, no habrá monarca, no habrá emperador, no habrá dictador que se levante en contra del señorío de Cristo, sino que todos sus enemigos estarán bajo el estrado de sus pies. Una victoria, mi hermano, un final triunfal en donde el Cristo al cual usted y yo con nuestros ojos jamás hemos visto será conocido y será lleno de esplendor, de modo que tendrá un gobierno conocido por todas las personas, un gobierno absoluto, y eso debe formar parte de nuestro anhelo al momento de orar. Debe formar parte también de nuestra identidad. La Escritura nos dice que nosotros somos ciudadanos de un reino celestial. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Y al hablar de ciudadanía, usted comprenderá y sabrá muy bien que hay personas que anhelan tanto ser ciudadanos de A o B nación, porque genera muchos beneficios, genera algún tipo de honra, algún tipo de estima, algún tipo de beneficios. Mi hermano, más allá del país en el cual nosotros hayamos nacido, más allá de la nacionalidad que usted y yo tengamos, hay una nacionalidad que no es otorgada ni por sangre ni por ningún tipo de método humano, sino más bien una ciudadanía otorgada por el Dios eterno que salva y perdona al pecador y lo adopta como uno de sus hijos, como una de sus hijas.
Y esta ciudadanía lo que implica es que esperamos que esa ciudad, Jerusalén, la celestial, el reino venidero, el siglo venidero, en donde el Dios eterno reinará en perfección, en justicia, en rectitud, en donde no habrá ni un tan solo gramo de pecado, en donde usted y yo tendremos una mente, un cuerpo como el de Cristo, santo y sin mancha, sin ningún tipo de corrupción. Pero mi hermano, todo eso aún no ha sido inaugurado, todo eso aún no lo ven nuestros ojos, pero acontecerá, mi hermano. Y eso forma parte de la identidad del cristiano. Usted y yo deberíamos preocuparnos si nos hemos acostumbrado al cristianismo en el planeta Tierra. No debe haber, mi hermano, en nuestro corazón un sentido de tranquilidad o de comodidad al punto de decir: qué feliz vivo acá en San Miguel, qué feliz es mi vida en donde quiera que usted resida. Acá lo tengo todo, no tengo nada más que desear. Hay un problema, y un problema profundo, si ese es el anhelo y si ese es el pensar de nuestro corazón. Porque Jesús enseñó a sus discípulos a que estos exclamaran, no de una forma protocolaria, sino de una forma que proviene del corazón, orando y diciendo: venga tu reino, establece tu reino, reina, Señor, por encima de todo. Eso forma parte de lo que usted y yo somos. Es como si usted fuera un salvadoreño, pero usted no quiere tener un líder, un presidente. Usted quiere tener un país sin liderazgo, perdido y errante. Así de ilógico sería pensar que somos cristianos, pero no queremos a un Cristo reinante, pero no queremos a un Cristo Señor por encima de todo. Y no tenemos desespero ni anhelo en que ese reino sea establecido y usted y yo formemos parte. Venga tu reino también implica la superioridad del reino de Dios por encima de los reinos terrenales bajo los cuales las naciones están siendo gobernadas actualmente. Usted puede ver estadísticas, puede ver cifras de distintos líderes, de distintos presidentes, cómo son evaluados por los habitantes de cada uno de esos países. Mi hermano, Cristo no tiene comparación. El reino, el gobierno de Cristo no tiene comparación. Es lo mejor que a usted y a mí nos puede acontecer, es estar ya en el reino de Cristo, en el reino triunfal y victorioso al cual conduce toda la historia de redención. La historia de redención no finaliza en esta etapa de la historia en la cual usted y yo nos encontramos. La historia de redención, el plan eterno de Dios, finaliza el momento en el cual el Señor aparta el trigo en su granero y quema la cizaña en el fuego y establece un reino perfecto, eterno. Mi hermano, es a eso a lo cual nos conduce las Santas Escrituras, y la fe cristiana nos conduce a un Cristo triunfante que establece un reino. Por eso el Señor nos enseñó a orar: venga tu reino. Este reino tendrá una manifestación visible con trono, gloria, majestad y reconocimiento absoluto. Si usted tiene aprecio, amor, estima o algo parecido por Cristo, usted debe anhelar ver a Cristo vestido de gloria, vestido de poder y siendo alabado por todo lo que respira. Lo siguiente que Jesús nos enseñó a orar fue lo que yo llamaría el eje central de la fe cristiana, la columna vertebral de la oración. Y son las siguientes palabras: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y nótese quién está enseñando a orar esto, quien está pidiendo esto al Padre, es el mismo Jesús que en el Getsemaní, con gotas de sangre, oraba y decía al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Esto armoniza total y completamente con el hecho que el único soberano, el único que tiene la voluntad buena, la voluntad perfecta, la voluntad que no tiene error, es Dios y no el hombre. Venir y rendirme en oración diciendo al Señor que no se haga la voluntad mía sino la voluntad de Él, es de una forma abierta estar reconociendo que no confío en mi voluntad, no confío en mi pensamiento, no confío en mi mente, en mi sabiduría, en mis capacidades humanas. ¿Comparará usted, mi hermano, nuestras capacidades intelectuales con la sabiduría eterna de Dios? No hay comparación. No hay comparación. Hágase tu voluntad es el candado que ata toda idea de manipulación en la oración, que derriba a tierra el pensamiento que Dios es como algún tipo de mago que satisface mi voluntad terrenal o mis deseos por el simple hecho de, como algunos dicen, declararlo con mi boca, el cual es una común práctica del movimiento carismático y sus demás vertientes. No sé usted, mi hermano, si habrá tenido la oportunidad o habrá simplemente escuchado a personas que afirman que al declarar con su boca tal acontecimiento tendrá lugar porque lo ha dicho con su boca, porque lo ha expresado, porque lo ha declarado, porque ha, entre comillas, decretado algo. Que el Señor nos libre de esa arrogancia, que el Señor nos libre, mi hermano, de creer que vamos a tomar la mano de Dios y la vamos a dirigir a nuestro antojo. Una mente finita, una mente que aún no ha sido revestida de la perfección de un cuerpo glorificado, no debería atreverse a tanto, al punto de considerar que nuestros pensamientos son mejores que los pensamientos del Señor. Hágase tu voluntad. Se requiere, mi hermano, para decir esto, en primer lugar, habernos despojado de lo que nuestras mentes nos dictan. Y sé que si usted está atravesando alguna dificultad, si usted está atravesando, mi hermano, alguna enfermedad, si hay llanto y angustia en su corazón, en su familia, si hay problemas económicos, financieros, problemas de cualquier esfera, podrá usted decir en esta mañana que predicar y hablar de esto puede ser una cosa y que vivirlo sea otra. Y si usted piensa eso, yo diría amén, por supuesto que sí. Sin embargo, lo que estamos haciendo esta mañana es dejando que la Biblia nos enseñe a orar, dejando que Jesús sea como Él mismo se presenta como maestro, diciendo que no pretendamos que se nos llame maestro, sino que sepamos y reconozcamos que uno es nuestro maestro, el Cristo, y que todos los demás somos hermanos, teniendo en claro y teniendo presente que el que enseña, el que dicta los parámetros de absolutamente todo en la vida cristiana es Jesús, y Él no dejó la oración a nuestras anchas. No dejó la oración como a nosotros más espiritual nos parezca. El Señor se encargó de dejar principios espirituales. El Señor se encargó de dejar el camino ya trazado. Lo que resta es despojarnos del orgullo, despojarnos del humanismo, despojarnos del amor a nosotros mismos y a nuestros intereses, y confiar que Dios es más sabio que nosotros, y confiar que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y de esta forma podemos dirigir por un momento unas palabras a estos grupos que acabo de mencionar, a muchos de nosotros que podamos estar atravesando estas dificultades. Que a los que aman a Dios, mis hermanos, todas las cosas les ayudan a bien. Ningún naufragio tomó por sorpresa a Dios.
al momento en que Pablo se dirigía en sus viajes misioneros. Ninguna de las veces que Pablo estuvo preso, el Señor no se dio cuenta. Ninguna de las veces que Pablo, los apóstoles, cada uno de los hermanos que usted y yo leemos en el Nuevo Testamento, de absolutamente todos ellos, el Señor sabía perfectamente lo que incluso les iba a acontecer, y el Señor también tenía el control y el gobierno para que cada uno de sus vidas no fueran jamás nunca arrebatadas por el enemigo, sino que más bien, conforme el decreto y la voluntad de Dios, cada uno de ellos atravesara dificultades y en última instancia su misma vida terrenal les fuera quitada, mas no así su herencia eterna. Porque la vida cristiana, porque la fe en Cristo Jesús no consiste en una vida de riquezas y de prosperidad en este planeta, porque la vida cristiana consiste en ser ricos para con Dios. Y esa riqueza, mi hermano, no se detiene cuando su corazón o el mío deja de latir. Esa riqueza va más allá de esta vida y alcanza el siglo venidero al lado de Cristo el Señor. Y eso nada ni nadie se lo pudo quitar, ni a los primeros cristianos, ni a ninguno de los que han creído en Cristo Jesús a lo largo de la historia. De modo que no hay ningún problema en que cada uno de los que creemos en Jesús rindamos nuestras voluntades a Él, diciendo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo siguiente que el Señor nos enseña a orar tiene mucho que ver con nuestras necesidades diarias. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. De esta forma el Señor dejaba muy en claro que nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades de alimento, nuestras necesidades fisiológicas, biológicas, no están afuera, no están exentas de los cuidados, del cuidado paternal de Dios. Jesús está consciente de nuestras necesidades diarias y no nos prohíbe orar por ellas, sino al contrario, que sean conocidas estas peticiones delante de Él. Antes que alguno de nosotros considere que es contradictorio que por un lado confiemos en Dios y que al mismo tiempo estemos pidiendo por nuestras necesidades, pues, mi hermano, cuando usted y yo pedimos al Señor, de por sí analicemos qué es una petición. Una petición implica que hay una necesidad de por medio. Si yo tengo una necesidad, no voy a ir a un recién nacido a pedirle que haga algo por mí, que me sane o que me provea de algún tipo de problema en el cual yo me encuentre. Usted solo pide al que es o más grande que usted, o más fuerte que usted, o más sabio que usted. Y mi hermano, ¿quién hay más fuerte? ¿Quién hay más sabio? ¿Quién hay más grande que cualquiera de nosotros en esta vida, si no acaso Dios? Ese es el lugar de Él. Las peticiones no pueden ser dirigidas a nadie más, sino tan solamente a Él. Cuando nosotros oramos, estamos implícitamente diciéndole a Dios: te necesitamos, dependemos de ti. Y es que el cristianismo, el formar parte de los hijos de Dios, lleva en su ADN el hecho que somos criaturas dependientes. Como Cristo mismo enseñaba y utilizaba analogías como la del pastor y las ovejas. El Señor no nos llama y no nos compara a nosotros con leones o con tigres, mi hermano. Más bien, a lo largo de la Escritura, uno de los animales con los que más se asemeja a la vida cristiana en torno a los hijos de Dios, usted lo habrá leído, es a través de las ovejas. Las ovejas son mansas, en ocasiones también son tercas,
En ocasiones también son rebeldes, en ocasiones se pierden. Sin embargo, no importa cuán terca o cuán perdida una de las ovejas del redil pueda estar, mientras un buen pastor esté al cuidado del rebaño, todas las ovejas estarán seguras. Y en eso consiste, mi hermano, la fe en Cristo Jesús. Y la oración no está ajena de estos principios. La oración más bien es el acto en donde públicamente expresamos con nuestros labios lo que somos. Somos ovejas. Ovejas necesitadas, ovejas que piden, y no tenemos que ir a pedir a la puerta de algún gobernante o de algún otro señor. Un tan solo Señor tenemos, y es el Rey del universo. Y nuestras oraciones y nuestras peticiones tienen tan solamente un lugar en donde son recibidas, en donde son escuchadas, y es a los pies y a los oídos de nuestro Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, también implica que de forma diaria, de forma constante, usted y yo presentamos estas peticiones. De lo contrario, bien pudiera el Señor habernos enseñado a orar: el pan del año 2024, dánoslo hoy. Sin embargo, esto más bien implica que nosotros sabemos tanto pedir como al mismo tiempo recibir de Dios día con día sus misericordias, sus bondades, sus cuidados. Mi hermano, qué bueno que es reconocer cada día, cada mañana, cada noche los cuidados paternales del Señor. Esto ayuda a que no olvidemos que somos hijos y que tenemos Padre. La oración es un medio de gracia a través del cual, si las oraciones son bíblicas, incluso bien pueden ser utilizadas para hasta predicarnos a nosotros mismos y no olvidar nuestra identidad, lo que somos y lo que Dios es para nosotros. Lo siguiente que el Señor oró fue: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No se está refiriendo en un sentido económico, en un sentido financiero, sino que más bien tiene su énfasis en nuestros pecados, mi hermano. Cada una de las ofensas que nosotros cometemos día con día en contra de Dios. Si usted y yo caemos en el descuido de la oración, implica indiscutiblemente que estamos también cayendo en el descuido de confesar nuestros pecados, de pedir perdón por nuestros pecados. El descuido de la oración es también el descuido del arrepentimiento, lo cual forma parte esencial de nuestra vida como hijos de Dios. Lo cual, el arrepentimiento, como algunos teólogos han afirmado, es como el aire que respiramos para nuestros cuerpos. El arrepentimiento es una de las primeras gracias que experimentamos al momento en el cual nosotros nacemos de nuevo. Y no se queda tan solamente en la entrada de esta mansión a la cual hemos entrado, sino que cada uno de los pasillos de esta mansión, la cual es Cristo para nosotros, tiene escrito en sus paredes y en sus puertas la palabra arrepentimiento. Porque aún no hemos sido glorificados, porque escritores bíblicos como Pablo afirmaban con dolor en su corazón: el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso termino haciendo. Miserable de mí, exclamaba el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de muerte? Mas tenía su esperanza en que en el día del Señor esto mortal se vestiría de inmortalidad, y que esto corruptible se vestiría de incorrupción. Y mientras eso acontece,
mi hermano, usted y yo libramos una lucha diaria en contra del pecado. Usted y yo sucumbimos ante el pecado. Usted y yo cedemos ante el pecado. Obedecemos a nuestras concupiscencias. Obedecemos muchas veces a la voz de nuestros corazones que no siempre van en sintonía con la palabra de Dios, sino más bien en muchas ocasiones lo que nuestros corazones nos dictan son abiertamente en contra de la Escritura. El corazón, mi hermano, a pesar que usted podrá escuchar frases como te amo de lo más profundo de mi corazón, con todo mi corazón esto y lo otro, y se escucha muy bien estéticamente hablando. Sin embargo, lo que la Escritura dice es que del corazón nacen las envidias, los egoísmos, los pleitos y las disensiones. El corazón humano no es un centro de nuestra adoración ni de nuestro contemplamiento. Nuestros corazones lo que deben ser es alumnos de la Escritura, sometidos a lo que la palabra de Dios dice. No somos guiados por nuestros corazones y más bien debemos temer el ser guiados por lo que nuestros corazones nos dictan, sino más bien encontrar descanso al momento en el que nuestras oraciones sean como Jesús enseñó a orar. Perdona nuestras deudas está dirigido por supuesto al Señor y se refiere a nuestros pecados. Sin embargo, lo que esta petición lleva como enlace es las siguientes palabras: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y nuevamente se está refiriendo en cuanto a pecados, en cuanto a ofensas, porque nos ofendemos unos a otros como creyentes. Somos propensos muchas veces a causar heridas. El mundo secular, aquellos que no han creído en Cristo, también a lo largo del tiempo irán causando ciertas fisuras, ciertas heridas, ofensas, agravios, pecados en contra de usted y de mí. Y el humanismo le diría que se vengue, que se aparte de aquellos que le han hecho mal, que no extienda su mano a aquel que le ha ofendido. Sin embargo, Cristo afirma que uno es nuestro Maestro, el Cristo, no hay otro más. Y Cristo nos enseñó a perdonar a nuestros enemigos, perdonándonos a nosotros, sus enemigos, quienes éramos por naturaleza hijos de la ira, quienes estábamos muertos en delitos y pecados, a quienes Dios amó cuando todavía éramos esclavos del pecado y acérrimos enemigos de Dios y de su palabra. Cristo nos amó. Dios nos amó siendo sus enemigos y nos perdonó. Y nos perdona día con día nuestras ofensas, teniendo a un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Cuando el Señor creó al hombre, afirmó que lo había creado conforme a su imagen y semejanza. El Señor estaba creando a una criatura a través de la cual ciertos atributos y ciertas características habrían sido comunicadas con esta nueva creación, el cual es el hombre. Y esto para la gloria de Dios, para exaltar la sabiduría y el poder de Dios. El Señor al pueblo de Israel le dijo algo muy claro. Creo que no hay ninguna duda en lo que significan las palabras que el Dios Santo habló al pueblo de Israel diciendo: sed santos porque yo soy santo. Dios quiere que su pueblo sea como Él es. Y esto va más allá de la esfera de la santidad. Esto también tiene un alcance, mi hermano, en cuanto a la misericordia.
en cuanto a el perdón. Usted y yo no podemos ser como Jesús si no perdonamos a los hombres sus agravios y sus pecados. Y al finalizar esta oración, lo siguiente que Jesús dice en el versículo 14 es lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón, mi hermano, es una característica del nuevo nacimiento. El perdonar los pecados, el cortar las raíces de amargura, de resentimiento, los deseos de venganza, la enemistad, forma parte de una obra que realiza el Señor en el corazón regenerado, en aquel que ha nacido de nuevo. Al momento de nosotros orar y pedirle al Señor que perdone nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, estamos nuevamente siendo visitados por la humildad. La humildad toca la puerta, toca nuestra puerta en la oración y se nos llama a pedir perdón por nuestros pecados. La vida del creyente debe caracterizarse por una vida de oración, y la oración debe caracterizarse por un sentido de arrepentimiento. Usted y yo no podemos orar diciendo al Señor: Señor, perdona mis pecados como yo también he perdonado a los que me han ofendido. Si no lo ha hecho, mi hermano, quizás antes de decir esto deberíamos, y esto lo digo empezando por su servidor, debemos nosotros pedirle al Señor que nos ayude a poder perdonar. ¿Acaso no hay ofensas y agravios de los cuales lo que usted menos espera hacer es pasar por alto la ofensa? Sin embargo, mi hermano, ser como Jesús no es venir a una iglesia solamente. Ser como Jesús no es tener una Biblia o llamarnos cristianos. Ser como Jesús es perdonar como Jesús, ser misericordiosos como Jesús. Y si en medio de esta tarea, mi hermano, se nos vuelve una carga pesada, considero que sería muy sano y muy conveniente tan solamente recordar si a nosotros el Señor nos ha perdonado. Porque si el Señor a nosotros nos ha perdonado nuestras ofensas, nuestros pecados abiertos que han abiertamente ofendido la santidad de Dios, al tener presente esta gracia de parte de Dios, se nos puede volver mucha más ligera la carga de perdonar, de olvidar y de no permitir que las raíces de la amargura, del resentimiento, se acrecenten en nuestros corazones. Luego del Señor haber exclamado que pidiéramos nosotros perdón y que perdonásemos a aquellos que nos han ofendido, de por medio de esa petición está la verdad de que Dios perdona los pecados de aquellos que perdonan los pecados de otros. Es por eso que el resentimiento, las raíces de amargura, los deseos de venganza son como inmensas peñas, inmensas rocas en medio del camino de la oración, que no solamente impiden nuestro paso en medio de la oración, sino algo peor que eso, son obstáculos en nuestra relación con Dios. Y esto va más allá de la oración, mi hermano. Si han habido ofensas, agravios, pecados en contra nuestro de parte de alguien más, y nosotros no hemos perdonado, todo lo que Jesús está enseñando a orar son como cadenas que están enlazadas, son eslabones inseparables.
Un corazón resentido no puede orar, mi hermano, o al menos no puede orar de una forma efectiva. De una forma protocolaria puede orar todo lo que quiera, pero de una forma efectiva y de una forma bíblica no se puede mientras hay resentimiento. No se puede mientras hay deseos de venganza, raíces de amargura. El que así ora, mi hermano, está esclavo del resentimiento, esclavo de la amargura y no está actuando como Jesús. Y si el tiempo ha pasado, si los años han transcurrido y la enemistad aún no ha sido solventada, mi hermano, este es el día para que recordemos que la oración que Cristo enseña y la oración que Cristo nos ha mandado es una oración en donde no hay resentimiento ni amargura por el pecado o la ofensa de alguien más, sino más bien que lo que hay es perdón. Y basado en lo que el Señor también dice en este mismo texto, así suene duro a nuestros oídos, mi hermano, si usted no ha perdonado la ofensa de los demás, Dios tampoco le ha perdonado a usted. Usted aún no ha conocido el perdón, usted aún no ha comprendido el Evangelio. Usted aún no ha experimentado la gracia de Dios, que no solo nos perdona a nosotros, sino que también nos disciplina y nos enseña a perdonar. Inscribámonos en la escuela del perdón. Cristo es el maestro. Con su enseñanza, mi hermano, la lección va a ser aprendida. La lección va a ser recibida por estos corazones desobedientes que no quieren perdonar. Pero es necesario, mi hermano, inscribirnos en esa enseñanza, que Cristo nos enseñe a perdonar. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nótese que el que ora está diciendo al Señor desde antes que lo libre de la tentación, que lo libre del mal. Esto, mi hermano, implica que el creyente está predispuesto a ser librado del mal, está predispuesto a no ceder a la tentación. Y en medio de este punto, considero muy oportuno lo que Adrian Rogers en cierto momento dijo: el cristiano que no quiere caer no debe andar en lugares resbalosos. Mi hermano, en realidad es una ofensa a Dios el nosotros orar y decir: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, y al mismo tiempo estar llevando nuestros cuerpos y nuestras mentes al mercado del pecado, a la avenida del pecado. En realidad, mi hermano, es un autoengaño. La oración, más allá de simplemente repetir algo y decir al Señor: líbranos del mal, es un principio en nuestros corazones de orar y pedirle al Señor: no permitas que mi carne sucumba ante el pecado, no permitas que mi ser sea llevado a los lugares oscuros, a los lugares resbalosos. Y esto, mi hermano, está por supuesto conectado o vinculado a la idea que Dios es santo y que nos manda, nos llama a ser santos. Lastimosamente, la palabra santidad o el término santo pareciera que con el paso del tiempo y de los años se ha mermado su significado y ha quedado reducido, como la iglesia tradicional lo enseña, como algo sacramental, como una ropa, como una vestimenta, como algo que se mira con los ojos. Mi hermano, la santidad no es algo que se vea únicamente con los ojos. La santidad es algo que muchas veces solo usted lo verá. Sin embargo, no hay ningún problema, porque no buscamos en esta tierra la recompensa de los hombres, buscamos la recompensa del Señor. Y el ser santos, mi hermano,
Es necesario aclararlo por si al caso surge la duda. No buscamos ser santos, ni buscamos ninguna buena obra para ser salvos. Todo lo bueno, todo lo recto que usted y yo podamos hacer es porque somos salvos, porque Jesús mora en nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios nos ha sellado como propiedad suya. No son cargas pesadas las cuales nos toca llevar, son más bien oportunidades y privilegios para resplandecer con la luz de Jesús. Son oportunidades, son privilegios para brillar con la luz de Jesús, para hacer en la medida de lo posible pequeños reflejos de la cruz, pequeños reflejos del amor y de la rectitud de Dios. Es preocupante, mi hermano, cuando consideramos y pensamos que la santidad es exclusiva de Dios y pareciera que caemos en una negligencia, en un estado de negligencia, de comodidad, de irresponsabilidad, pensando en nuestras mentes y en nuestros corazones que la santidad es únicamente correspondencia del Señor y que nosotros estamos ajenos y que se nos hace imposible. Mi hermano, somos imperfectos, todos somos imperfectos, pero Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Ninguno bajo este lado del cielo alcanzará la perfección, pero ser como Jesús implica desear la santidad de Jesús, la moralidad de Jesús, la rectitud de Jesús, la ética de Cristo. Las criaturas en este planeta más morales, más rectas, honestas, castas, no deberían ser cualquier otra persona, sino los que decimos creer en Jesús. No para ser salvos ni para ser vistos, sino porque Dios manda y enseña que su pueblo debe ser santo como Él es santo. Al mismo tiempo que somos santos o que debemos ser santos, debemos también ser misericordiosos. Pierde de vista la idea que la santidad es de las personas amargadas o de las personas que practican santidad con amargura. Esa no es santidad. Eso pudiera ser más bien moralismo o religiosidad. La santidad, mi hermano, es amar al Dios santo y querer ser como Él, no para vanagloria, no para jactancia, sino porque para el cristiano es un gozo y es un deleite obedecer al Señor. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque no queremos pecar, o al menos no nos levantamos abiertamente diciendo: hoy quiero cometer inmoralidad, hoy quiero ser deshonesto, hoy quiero dar rienda suelta a mis deseos carnales. Más bien en nuestro corazón debemos atesorar la petición delante del Señor, que nos libre del mal, que nos conceda ser santos como Él es santo, para gloria suya, no para gloria nuestra. Finaliza el Señor diciendo: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Las oraciones bíblicas contienen adoración, dando la gloria que a Dios corresponde, exclamando el alcance, la profundidad y la amplitud del reino eterno de Dios. Finalizamos, o al menos Jesús finalizó el ejemplo de su oración poniendo un sello a esa carta, si me permite expresarlo así, y dejando muy en claro quién es el grande, quién es el fuerte, quién tiene el poder, quién merece la gloria. Como si alguno de nosotros dijese al terminar de orar: he orado no a un hombre, no a alguien débil, no a alguien incapaz, he orado al único que se debe orar. He orado y he presentado mi petición al lugar correcto. He hablado y he tenido comunión con el Dios santo, eterno y poderoso, el único digno de gloria, el único digno de alabanza. ¿Dónde está Jesús, mi hermano, en medio de esta oración? Jesús es quien nos ha enseñado a orar en su calidad de maestro. Mateo 23:8 nos dice:
Vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois mis hermanos. Jesús también está en medio de esta oración, puesto que solo Jesús puede adoptar a esclavos del pecado para volverlos hijos de Dios y que puedan entonces orar a su Padre. Mientras esto no ocurra, lo que la Escritura afirma en Salmo 7:11 es que Dios es juez justo y que Dios está irado contra el impío todos los días. Las conclusiones de esta reflexión es que el descuido de la oración constituye una desobediencia y un descarrío de la enseñanza que Cristo como nuestro Maestro nos ha dado. El descuidar la oración equivale a decir que Jesús nos ha ordenado hacer algo que no es necesario, porque usted come, mi hermano, usted viste, porque estima esas cosas como necesarias. Sin embargo, al dejar a un lado la oración, usted está diciendo abiertamente que para usted la oración no es necesaria, o que para mí la oración no es necesaria, e implícitamente a través de esa expresión estamos también diciendo que Jesús se equivocó al mandarnos a orar. Equivale a decir que Jesús se ha equivocado. Las oraciones bíblicas glorifican a Dios, las oraciones humanistas no. Y con esto, mi hermano, a lo que hemos pretendido concluir es que la oración no es el lugar en donde hacemos que el mundo y el universo giren a nuestro favor. La oración es el momento en el cual en humildad le decimos al Señor que se haga su voluntad, que nos rendimos a su voluntad, que confiamos en su voluntad. Y decir esto para un extranjero, para un esclavo, para alguien que no conoce de Dios, no tiene sentido. Pero para un hijo de Dios que conoce a Dios, tiene todo el sentido del mundo. Dios es sabio, Dios es perfecto. Las oraciones bíblicas traen gloria a Dios, las oraciones humanistas simplemente no. La oración no consiste en la mera repetición de palabras de forma monótona, de forma superficial, sino en la expresión oral de principios y convicciones con las cuales vivimos día con día. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que lo que usted y yo oramos es la representación de los principios con los cuales vivimos, como lo es un sentido de dependencia a Dios, un sentido de adoración a Dios, un sentido de arrepentimiento, un sentido de misericordia, de humildad. Cuando usted y yo experimentamos y vivimos a luz de estos principios, entonces podemos orar como Jesús. La verdadera oración, tal como la verdadera adoración, se centra en la gloria de Dios, no en las necesidades del hombre. Esta es una reflexión de John MacArthur que la vamos a contemplar al finalizar de esta meditación. Finalizamos con unas aplicaciones. Debemos ir más allá de solamente orar, y debemos orar como Jesús enseña, porque no hay duda que todos podemos pasar la vida orando, mi hermano. Todos oramos día con día, pero nuestro reto es orar como Jesús. Debemos vivir conscientes de nuestra identidad como hijos de Dios y de los privilegios que esta calidad confiere, incluido el privilegio de poder orar, de poder hablar con Dios. Debemos anhelar que Dios sea tenido por santo y puro y ser nosotros también santos, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Debemos también orar a Dios y pedir que nos ayude a perdonar aún las ofensas más duras y punzantes de los hombres. Eso es actuar como Jesús. Mi última aplicación es una reflexión de Martín Lutero, el cual dijo: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Tenemos en la última
lámina la reflexión a la cual hacíamos referencia. La verdadera oración, tal como la verdadera adoración, se centra en la gloria de Dios, no en las necesidades del hombre. Nuestras alabanzas, las cuales cantamos al Señor, mi hermano, son o deberían ser totalmente compatibles con las oraciones que presentamos al Señor. Ambas, tanto nuestras alabanzas, la adoración que nosotros elevamos al Señor, como también nuestras oraciones, tienen un centro, tienen un énfasis, tienen un lugar en donde todas convergen, y es en la gloria de Dios. Estamos atravesando dificultad, estamos atravesando enfermedad, es para la gloria de Dios. Dios nos está purificando, Dios nos está santificando. Si no, mire tan solamente por un momento unas cuantas páginas del libro de Job. Ese hombre fue santificado, ese hombre fue perfeccionado, ese hombre que de oídas había oído acerca del Señor, luego afirmó y dijo: ahora mis ojos te ven. Y por supuesto que hubieron lágrimas de por medio, pero a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y eso no es una frase populista, eso es la palabra de Dios, mi hermano. Que a los que le aman todas las cosas, el Señor las dirige para nuestro bien, para su gloria. Que el Señor nos ayude, hermanos, a orar como Jesús enseña. Vamos a cantar ese cántico: Señor, llévame a tus atrios. Quiero pedirle que se ponga de pie y que pidamos al Señor que nos ayude a orar, a dejar a un lado nuestros orgullos, a poder perdonar, a poder ver la oración como el medio de gracia tan sagrado, tan especial, como un privilegio enorme que el Señor nos ha dado para poder orar y hablar con Dios.